Reciban un cordial saludo. Soy Jenny Fontalvo y soy integrante del grupo número 2 del curso de Análisis Industrial. En esta presentación vamos a estudiar la unidad 3, que es Análisis de datos y otros análisis. El grupo está conformado por Ginette Rubiano, Ana Patricia Bautista, Tito Montenegro y quien les habla, Jenny Fontalvo. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo y en esta unidad también vamos a trabajar mediante el estudio del caso del trabajo realizado por Castaño Puertas y Robledo Vélez en la validación de la metodología para el análisis de metales, cadmio y plomo en agua tratada por absorción atómica con horno de grafito en el Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo. En el curso de análisis industrial hemos identificado mediante el estudio de un caso cada uno de los pasos requeridos para la validación de un método analítico. De esta forma se logra interpretar cada uno de los conceptos presentes en la validación de los procesos industriales. En este caso vamos a trabajar acerca de la recolección de datos, de los parámetros instrumentales, los parámetros operativos, los resultados obtenidos y el análisis estadístico como tal del proceso de validación. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo. Los objetivos que tenemos para esta actividad son identificar los parámetros operativos de la validación del método, que ya mencionamos anteriormente, que es la validación de la metodología para el análisis de los metales cadmio y plomo en agua tratada, por la metodología de absorción atómica con horno de grafito en el Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos de la Universidad Tecnológica de Pereira. También interpretar los resultados de la validación del método de análisis de los metales cadmio y plomo. Además, reconocer los límites de detección y cuantificación del método que se está validando. Y también analizar los cálculos estadísticos que se llevaron a cabo en el proceso de validación. Mi nombre es Ginette. Como primer paso se realizaron la preparación de soluciones patrón de cadmio y plomo. Para el cadmio se prepararon soluciones de 50 miligramos por litro, 1000 y 100 microgramos por litro. Para el plomo fueron de 50 y 5 miligramos por litro y de 200 microgramos por litro. Mi nombre es Ginette. En la preparación de las curvas se usaron los patrones de menor valor. Para el cadmio se usaron 6 puntos para la curva y para el plomo 5 puntos. Mi nombre es Ginette. Para la preparación de soluciones estándar se prepararon estándares de concentración baja, medio que corresponde al 50% de la curva y alto que corresponde al 90% de la curva. Las concentraciones de estos estándares son para el cadmio de 1, 3.5 y 5.5 microgramos por litro y de 10, 45 y 72 microgramos por litro para el plomo. Mi nombre es Ginette. Se prepararon 4 muestras de agua tratada con adición de diferentes concentraciones de cadmio y plomo a un volumen de 100 mililitros. Para el cadmio, la muestra M1 se le adicionó 2.8 microgramos por litro, a la muestra M2 5.5 microgramos por litro, a la muestra M1 adición baja se le adicionaron 5 mililitros de 10 microgramos por litro y 10 mililitros de muestra M1 y se aforó a 100 mililitros con agua destilada. Para la muestra M1 y adición alta se tomaron 16 mililitros de 10 microgramos por litro y 15 mililitros de M1 y se aforó con agua destilada. Para el plomo, la muestra M1 se le adicionó 38 microgramos por litro, a la M2 76 microgramos por litro y a la M1 adición baja se le adicionaron 4 miligramos de 200 microgramos por litro, 10 mililitros de muestra M1 y se aforó a 100 mililitros en agua destilada. Para la muestra M1 adición alta se tomaron 14 mililitros de 200 microgramos por litro y 15 mililitros de M1 y se aforó con agua destilada. Mi nombre es Ginette.
Se realizó la elección de los parámetros ópticos de cada metal, siendo la longitud de onda para el cadmio de 228.8 nanómetros, para el plomo de 283.3 nanómetros y el ancho de banda de 0.7 nanómetros para ambos. Se usó lámpara de deuterio para ambos metales y el pico de corriente fue de 8 mA para el cadmio y de 10 para el plomo. Asimismo, se realizó el programa del horno con temperaturas de 1500 y 1600 grados centígrados para el cadmio y plomo respectivamente, usando como gas inerte el argón. Para el automostrador, la velocidad de succión fue de 15 microlitros por segundo para el cadmio y 130 para el plomo. La velocidad de descarga fue de 150 microlitros por segundo para el cadmio y plomo. El volumen seleccionado fue de 17 microlitros por segundo para el cadmio y 20 para el plomo. Y la velocidad fue de 15 microlitros por segundo para el cadmio y 25 litros por segundo para el plomo. Mi nombre es Ginette. Se realizaron 7 lecturas de la curva de calibración, obteniéndose resultados con coeficientes de correlación cercanos a 1, y los resultados son proporcionales al analito. Mi nombre es Ginette. Se realizaron 7 lecturas de la curva de calibración con resultados óptimos y coeficientes de correlación cercanos a 1. Mi nombre es Ginette. Se realizaron 7 lecturas de blancos y los estándares bajo, medio y alto y de las 4 muestras de agua. Cada ensayo se realizó con duplicado y se interpoló con la curva correspondiente al ensayo. Mi nombre es Ginette. Al igual que con el cadmio, se realizaron 7 ensayos con duplicados de los estándares y las muestras con su respectivo blanco. Mi nombre es Ginette. Se realizaron los cálculos de los estándares y muestras, donde por medio de la dócima de Gruff para la aceptación de datos, la cual muestra valores inferiores a 2.37 para los 14 datos tomados. Mi nombre es Ginette. En este caso, se muestran que los cálculos estadísticos y que los datos no son rechazados siendo homogéneos para su análisis, como en el caso del cadmio, donde la dócima de Gruff mostró que los datos eran homogéneos. Mi nombre es Ginette. Para obtener los límites de detección y cuantificación de los metales se usó la derivación estándar de los blancos, siendo que el límite de detección del cadmio es de 0.5847 microgramos por litro y del plomo de 5.3706 microgramos por litro. Asimismo, el límite de cuantificación para el cadmio es de 1.948 microgramos por litro y del plomo 17.902 microgramos por litro. Mi nombre es Ginette. El porcentaje de error para el cadmio de los estándares no supera el 10%, por lo que muestra la confiabilidad del método. Para el plomo del estándar bajo supera ese porcentaje debido al límite de cuantificación tan alto. Mi nombre es Ginette. Se observa que los porcentajes de error de las adiciones para ambos metales son aceptables al entrar dentro del rango del 75 al 125% que exige la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, voy a hacer la presentación de preparación de estándares del control de digestión y los procedimientos de análisis para nuestro ensayo. Mi nombre es Tito Montenegro Casas. Para la preparación de estándares de control de digestión tenemos que preparar los controles que ya anteriormente hemos dicho, que son a partir de un estándar intermedio de 100 miligramos. Se debe agregar 1 mililitro en un balón aforado de 100 mililitros y completar a volumen con agua ionizada.
Debemos hacer una digestión de los blancos, del estándar de control y de las muestras que vamos a analizar. Se deben preparar 2 Erlenmeyer de 125 mililitros. La idea es que estén marcados con el blanco, los 2 estándares y las muestras por duplicado para asegurar nuestro resultado. Se deben agitar vigorosamente para homogeneizarlas, y con una probeta de 50 mililitros se debe tomar una alícuota de agua desionizada que vamos a utilizar como blanco. Se deben pasar los estándares, la muestra por duplicado, y cada vez que se vaya a pasar una muestra se debe hacer un lavado con agua desionizada, unos enjuagues por lo menos de 2 veces. Se debe adicionar en cada Erlenmeyer 5 mililitros de nitrato de ácido nítrico en los metales, más 1 mililitro de peróxido de hidrógeno al 30%, y agitar suavemente. Se debe iniciar un proceso de digestión con un calentamiento que debe ser suave. Más o menos debe ser como, dependiendo de la plancha, se debe mirar a qué nivel se debe dejar para que sea un calentamiento suave, aproximadamente 2 horas y media, hasta que quede un residuo aproximadamente de 5 mililitros. Se debe dejar enfriar y se debe lavar luego las paredes de los Erlenmeyers para capturar todo lo que queda alrededor del Erlenmeyer. Luego se deben preparar los embudos de polipropileno con papel filtro, y ahí se debe agregar la muestra y se debe hacer unos lavados alrededor del filtro. Luego de esto se debe agitar los balones, pues que tengan la solución, y por último ya se puede proceder a hacer la lectura de cada muestra, y es necesario, si se va a guardar la muestra, que sea en un cuarto frío para posteriormente volverla a pasar, ya sea los patrones, que más adelante si uno quiere volver a calibrar, o la muestra si uno quiere volverla a leer. En el procedimiento del análisis ya como tal de la muestra, se debe utilizar el espectrofotómetro de absorción atómica Shimadzu AA7000. Se debe consultar pues el instructivo de manejo de este. Como ya se prepararon los estándares, se debe consultar las condiciones del metal que se va a determinar, y se deben fijar en el equipo para su lectura. Como ya se ha introducido, pues se introduce la curva de calibración en el equipo y se debe guardar para que ya los resultados que nos vayan a marcar nos lo pueda dar o en absorbancia o en concentración. Se debe realizar la lectura aspirando cada una de las muestras. Pues la idea es que según los conocimientos que uno tenga de más o menos cuánto es la concentración de la muestra que se debe analizar, si es necesario hacer una dilución, porque lo ideal es que la muestra, el resultado que tenga, debe estar la concentración entre la curva de calibración, porque si no está entre la curva de calibración, el error va a ser muy alto. El error del resultado puede ser muy alto porque no va a estar entre los parámetros, entre la curva que nosotros le dejamos al equipo. Se debe leer un estándar de control por lo menos cada 5 muestras, y también se debe pasar un agua desionizada y un agua acidulada para enjuagar el equipo,
y posterior a esto se procede a apagar el equipo y dejarlo limpio de la mejor manera, como lo dice el instructivo que ya ha sido mencionado. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo. En este caso les voy a hablar acerca de los parámetros operativos que se tuvieron en cuenta para los análisis en este proceso de validación. Son tres fases de los cuales hay que modificar los parámetros o ingresarle parámetros a cada uno de los metales a trabajar, que son los parámetros ópticos que se ingresan en el espectrofotómetro de absorción atómica, el programa del horno que se ingresa en el programa del horno de grafito y el automuestreador que se ingresa en el instrumento, el cual va a tomar las muestras para realizar cada uno de los análisis. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo y en este caso vamos a hablar de los parámetros ópticos del cadmio que se modificaron en el programa del software del espectrofotómetro de absorción atómica. Para el caso del cadmio se trabajó con una longitud de onda de 228.8 nanómetros, con un ancho de banda de 0.7 nanómetros, una lámpara de deuterio y un pico de corriente de 8 miliamperios. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo y continuamos con el programa del horno de grafito para cadmio. Como se puede evidenciar en el pantallazo que arroja el equipo, miramos que en una temperatura de 1500 grados es donde se obtiene el mayor pico y ya es la temperatura de atomización de la muestra. Se utilizó un gas inerte de argón. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo y ahora vamos a hablar de los parámetros del automuestreador para cadmio. Como podemos evidenciar en la pestaña de edición de parámetros, miramos que la velocidad de succión es de 15 microlitros segundos y la velocidad de descarga es de 150 microlitros segundo. Los parámetros de inyección son 17 microlitros y la velocidad es 15 microlitros por segundo. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo. Ahora vamos a observar los parámetros ópticos del plomo. Podemos evidenciar que es una longitud de onda mayor de la de cadmio, que es 283.3, el ancho de banda es la misma, 0.7 nanómetros, la lámpara es la misma utilizada en cadmio, que es de deuterio, y el pico de corriente es mayor, es de 10 miliamperios. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo. Ahora en el programa del horno de grafito de plomo podemos evidenciar que la temperatura en la cual ocurrió la atomización fue a partir de los 1600 grados Celsius y el gas inerte utilizado fue argón. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo y ahora vamos a mirar los parámetros automuestreador para el plomo. Podemos evidenciar que la velocidad de succión que se programó fue de 130 microlitros segundos con una velocidad de descarga de 150 microlitros segundos y un parámetro de inyección de 20 microlitros en una velocidad de 25 microlitros segundo. Cordial saludo. De este trabajo tenemos dos conclusiones que abarcan pues toda la realización del mismo. Y es, mediante el estudio del caso de validación de la metodología para el análisis de los metales cadmio y plomo en agua tratada por absorción atómica con horno de grafito en el Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos de la Universidad Tecnológica de Pereira, se logró identificar los parámetros experimentales para cada metal en los equipos utilizados, los resultados obtenidos por metal pesado y analizar el resultado de los datos estadísticos obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento de validación de la metodología. Además, mediante el estudio se logró evidenciar que, según los criterios de aceptación
establecidos por el Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos de la Universidad Tecnológica de Pereira, la metodología para la determinación de cadmio y plomo en agua potable cumple con los requisitos de exactitud, repetibilidad y recuperación. Por lo tanto, el método es aplicable para determinación de estos metales en una matriz de agua potable. Cordial saludo, soy Jenny Fontalvo. La bibliografía que tuvimos en cuenta para realizar este trabajo fue el Syllabus de Análisis Industrial, el módulo del curso y el protocolo de validación de la metodología para el análisis de los metales cadmio y plomo en agua tratada por absorción atómica con horno de grafito en el Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos de la Universidad Tecnológica de Pereira.